Muy bien. Bueno, hemos ya disfrutado de un rato de compañerismo. Ahora continuemos encomendando el estudio en las manos de Dios. Señor, estamos agradecidos por lo que podemos experimentar de tu amor y tu gracia entre nosotros, la coinonía que sanamente tú nos has permitido desarrollar. Gracias por la luz de tu palabra que continúa creciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, anhelando de esa manera serte gratos a ti, Señor, y ser aprobados por ti. Por eso ilumínanos, guíanos y que seamos, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora entramos a el pacto de Dios. Estuvimos viendo los componentes del pacto, ¿verdad? Los 5 elementos del pacto. Ahora vamos a entrar a ver el pacto en sí. Dice, ahora que hemos estudiado los elementos del pacto, utilicemos esos elementos para comprender el pacto de Dios. El pacto es un invento y una iniciativa de Dios. Ahí dije, cuando lo leí, dije yo, ¿cómo se le ocurre poner invento? Y se me acordé que era yo el que lo escribí. Porque no es un invento, es una creación, ¿verdad? Porque no se inventó nada. Es una iniciativa de Dios. Dios llega al hombre cuando éste no tiene nada a su favor ni nada que ofrecer. Esos son los elementos que debemos de mantener. Recuérdense que lo que pasó con muchos hombres buenos, como el mismo Salomón, que comenzó diciendo, Señor, ¿verdad? Sobre todo quiero sabiduría para poder gobernar a esta gente y todo, llegó a perder el elemento de reconocerse humilde. Llegó el momento en que dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad, así que yo me di libertad de hacer todo para experimentarlo todo y terminó perdiendo esa comunión con Dios y esa humildad, ¿verdad? Ah, por eso. Este punto dice que Él viene cuando no tiene nada a su favor ni nada que ofrecer. ¿Cuándo tendremos nosotros algo que ofrecerle a Dios? Nunca, porque decimos, Señor, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida, pero son de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Entonces, ese elemento vital de la gracia está tan sencillo, está a nuestro alcance. Cuando nosotros decimos, Señor, necesito más gracia de ti o necesito más ayuda de ti, ahí entra lo de más de ti y menos de mí. Porque cuando nos reconocemos, no cuando nos humillamos, porque humillarse para mí es, ¿verdad? Yo soy 25, voy a actuar como 15. Entonces soy algo y me hago menos. Pero no, yo soy nada. Separados de él, nada podemos hacer. Así que no podemos humillarnos más de nada. Entonces solo mantener consciente eso. Todo es por la gracia del Señor. ¿Verdad? Y mantener nuestra actitud de agradecidos. Y cuando el alma se emocione por ahí y nos haga pensar de otra manera, recordarnos de dónde venimos, ¿verdad? Que veníamos de un estado en el que no teníamos absolutamente nada a nuestro favor, ni nada que Dios pudiera necesitar. Entonces, en el estudio de la Biblia existe una ley denominada la ley de la primera mención. Esta ley dice que cuando se menciona algo por primera vez, es en esa mención van implícitos los atributos, cualidades y condiciones que la caracterizan. Eso sigue siendo importante recordarlo. Cuando veamos algo por primera vez, ya automáticamente pongámoslo como hace la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, una vez que ya le hizo una explicación, ya la guardó y más adelante cuando estás hablando, dice, sí, como dijiste aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros pongamos eso. Cuando leemos algo por primera vez, si lo entendemos, ya pongámoslo en nuestro subconsciente para que en futuras ocasiones que aparezca algo semejante o contradicente, nosotros sepamos lo que originalmente dijo el texto. Entonces vamos a aplicar esa ley al pacto. Veremos en el libro de Génesis, en los capítulos 5 y 7, el estado de maldad del hombre. ¿Se recuerdan, verdad? De que dice, eso es importante. Lo voy a leer, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Paréntesis, ¿verdad? Para recordarnos, porque la tendencia en la mayoría es que cuando oímos maldad,
siempre pensamos en un mafioso, en un malo, un desventurado. Y recuérdense que en la palabra en el original lo que quiere decir es lo que no está sujeto al orden, lo que no está sujeto a la ley. En este caso, el orden de Dios y la ley de Dios. Aún una buena obra fuera del control o del orden de Dios es tomada mala, ¿verdad? Hay personas a las que Dios está redarguyendo o los tiene en una situación difícil por causa de que están cosechando algo malo que han hecho, y si entramos nosotros con la misericordia y todo a sacarlos de esa situación, es una buena obra, pero es una maldad, porque no buscamos de Dios en primer lugar por qué está esta persona así, o se ilumínanos en cómo orar por ella, ¿verdad? Creo que con Erwin hemos intercambiado el hecho de que cuando nos piden oración, les digo, ¿por qué voy a orar? ¿Verdad? No, es una oración privada. No, yo no puedo orar por una oración privada. ¿Verdad? Entonces, para poder, si decimos, ok, Señor, tú conoces el corazón de esta persona y esto. Sí, Él la conoce y por eso lo está dejando pasar por la prueba que está pasando. Yo no debo meterme a hacerle un estorbo a Dios. Entonces, dice, era maldad. ¿Y por qué? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, fíjense la cosa, aquí, no todas las obras, no todas las palabras, sino que de donde salían, digamos que la raíz estaba contaminada, donde están los designios, eso era lo contaminado. Entonces todo lo que salía iba a tener que salir mal, ¿verdad? Porque si la raíz es mala, las ramas también lo son. Y entonces el formulario de las palabras que se podían hacer eran contrarios. Dice, eran de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho, de haberlos hecho. Ah, para poder entender lo que vamos a ver del pacto y de la gracia, notemos esto. Dios no vaciló a sabiendas de que si los designios del corazón eran de continuo solamente el mal, lo único que se podía esperar era que siguiera populándose la tierra con gente que continuamente iba a estar pensando peor y peor y peor y peor. Es como cuando dice, creo que en Proverbios, de que cuando no se ejecuta el castigo por la falta, inmediatamente el corazón de los hombres está dispuesto cada vez más para el mal. Entonces Dios estuvo dispuesto a cortar la mano por muchos que hayan muerto en esta etapa, ¿verdad? No se comparan a la cantidad de humanos que han existido y que hubiéramos ido de mal en peor, ¿verdad? Entonces, Dios no se limita en cortar la mano si va a salvar el resto del cuerpo. Lo digo porque ese concepto de misericordia está muy manoseado y entonces ya ahora ya no hay disciplina. Ya no hay a los hermanos que andan en pecado, ya no hay castigo, ya no hay excomunión, sino que hay extensión de misericordia. Y aquí Dios que es el único misericordioso, no escatimó cortarlos a todos, ¿verdad? Y la otra cosa, se arrepintió de haberlos hecho. Eh, Términos que no pueden aplicarse a Dios. Dios no puede arrepentirse en el sentido que nosotros sabemos de arrepentimiento. El arrepentimiento siempre es por algo malo. Nos arrepentimos de haber hecho algo que trajo una consecuencia mala, ¿verdad? Pero Dios usa la fraseología que nosotros entendemos para que entendamos que sí hay cosas que les desagradan a Dios, que sí hay cosas que Dios no las quisiera, no las desea para nadie, porque Él quiere la salvación de todos, y para que nosotros estemos conscientes que sí podemos hacer cosas que no son gratas a los ojos de Dios y que no querramos que se tenga que arrepentir por nosotros. Entonces, aquí, regreso al tema. Como vemos en esos dos versículos, bajo la condición en la que el hombre se encuentra, no es capaz de ofrecer nada. Está totalmente corrupto y no hay nada bueno en él. Sin embargo, el versículo 8 nos habla de la gracia que halló Noé delante de Dios. Este es otro concepto bien bonito, ¿eh?
6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué ven en esto? Bueno, tal vez van a ver muchas cosas, pero a lo que yo miro, por lo de la ley de la primera mención y por lo que ya he aprendido, como ya hay algo que yo sé y le he prestado atención, ahorita que leo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia Noé? Es ante los ojos de Jehová. No hay ninguna razón humana, pero Jehová no ve lo que ven los hombres, Jehová ve el corazón. ¿Qué había en el corazón de Noé? Algo que Dios dijo, es una semillita que si se riega, que si se cultiva, puede hacer algo bueno. Y entonces Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay otra frase para gracia, pero la voy a leer en el contexto. Voy a seguir la lectura. Dios es quien toma la iniciativa de extenderse al hombre. Eso es sumamente importante. Gracias a Dios que la mayoría de nosotros ya lo entendimos, ¿verdad? Que nosotros no encontramos a Jesús, Jesús nos anda buscando. Todo es iniciativa de Dios. No buscamos a Jesús, Él nos busca a nosotros. Él toma la iniciativa de extenderse al hombre. Este es precisamente el elemento de trascendencia, que dijimos que era trascendencia, que estaba por encima de todo, ¿verdad? Que nada podía salirse de la trascendencia de Dios. Y esa trascendencia de Dios es la que le permite hacer cosas que para nosotros parecían injustas. ¿Por qué solo Noé halló gracia? ¿Por qué a unos sí perdonó y a otros no? No, nunca lo vamos a entender, porque nuestra mente limitada es la que nos hace pensar esto es justo y esto no. Pero a Dios nunca lo podremos entender. Nos agarraría como agarró a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando las estrellas y todo lo demás, verdad? Y ahí nos daríamos cuenta que, bueno, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. ¿Verdad? La trascendencia de Dios. Dice entonces que toma la iniciativa es la trascendencia. No hay absolutamente ninguna razón ni mérito personal para que Dios decida no eliminar a Noé, excepto que su amor, gracia y misericordia trascienden los límites del entendimiento humano. Sus caminos son insondables, ¿verdad? Inescrutables sus pensamientos, pero es eso la razón por la que Noé halló gracia a los ojos de Dios. El término gracia no es Dios haciendo las cosas por nosotros, sino que proveyendo todo para que nosotros podamos hacer lo que nos compete. Dios hace lo que no podemos hacer, pero él pide, Él espera de nosotros que hagamos lo que sí sabemos. Me gusta siempre la comparación de que cuando salen de Egipto, Dios es el que abre el mar, ¿verdad? Y les dice, pasen en seco. Pero cuando ya han salido, ya están caminando libres y están llegando a la tierra prometida, y entonces le dice, ok, el río es más chiquito que el mar, abre el río, ¿verdad? Por así decirlo. Y Dios dice, no, ahora ustedes empiecen a caminar. Y cuando ustedes empiecen a caminar, entonces yo hago el resto. Y repito mucho que Dios dice que el que ande en el camino es el que le servirá, no el que llegó a la meta. Que para que nos enfoquemos en lo que podemos hacer. No esperemos, bueno, necesito esto y esto para poder llegar a esto. Pero si ahorita tengo esto es lo que voy a hacer, porque puedo hacerlo. Acabo de tener una experiencia muy linda, ¿verdad? Que la pude compartir con Brandon mientras él me llevaba a recoger el carro. Yo le decía, ves, Brandon, aparentemente el viaje que hicimos, que íbamos con la meta de hacer esto y esto y esto, y cuando llegamos se frustró la situación porque la gente no nos, como extraños, nos tenía recelo y los otros, al ver que tal vez podían sacarnos algo de plata, se empezaron a comportar de una manera y todo, y no logramos hacer lo que queríamos hacer. Pero dimos el paso. Le digo, yo sí vengo satisfecho porque mi conciencia ante Dios sigue, Dios, yo traté de hacer lo que podía hacer, pero tú viste cómo pasaron las cosas, así que descanso en ti. Y ayer recibo un correo
en el que me mandan una información que dice, ¿verdad?, que lo que estaba tratando de hacer ya no es necesario porque había un punto, un elemento que no se había visto en la papelería que me exime de eso. Eso no lo estaba buscando ahí, pero por hacer lo que sí podía hacer, Dios ya intervino de una manera muy, muy, muy especial. Entonces, eso, no nos olvidemos que nunca vamos a estar suficientemente capacitados para sentirnos en paz o seguros o creer que ya podemos hacer algo. Mantengámonos siempre conscientes de que no importa lo chiquito que sea. Eso es lo lindo cuando preguntan, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Creo que fue Edmer, tú lo diste en uno de los estudios acerca de que qué debemos hacer para hacer las obras de Dios, ¿verdad? No, la obra de Dios es que creas, que creas en el que la ha enviado. ¿Y qué significa eso? ¿Creer en Jesús? Yo creo en Jesús, sí, pero también como, ¿quién lo decía? No me recuerdo, pero lo dijeron en estos domingos. Sí, fue Mario, ¿verdad? No de creer en Jesús, sino que creer a Jesús. Esa es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Entonces yo creo que Jesús es el enviado y Él me dice, ama a tu esposa y yo amo a mi esposa. Estoy haciendo la obra de Dios porque estoy creyendo al que Él ha enviado. Si me dice que corrija a mi hijo, que no lo tolere con tontas sus caboterías, y lo estoy haciendo, estoy creyéndole a él. Estoy haciendo la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con este palabrerío? Que no estemos esperando algo especial para que sea para Dios. Barrer, lavar los trastos, hacer lo que tengamos que hacer. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria del Señor. Es la actitud de gratitud con la que nosotros obedecemos a Dios. No compararnos que nosotros no tenemos un don de sanidad o lo que sea, o que no, somos lo que somos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Siendo lo que somos y haciéndolo con gozo, no a regañadientes, y haciéndolo con gratitud al Señor. Eso es la gracia. Él da las herramientas, provee todo lo que nosotros podemos hacer para alcanzar lo que queremos llegar. Y la otra explicación que me recordé de la gracia es cuando hacen una comparación. Bueno, no sé si esto es comparación o cuál es lo opuesto de comparación. O lo opuesto, va, con misericordia y gracia. Dice, ¿por qué? Porque misericordia es no recibir lo que merecemos. Merecemos el castigo, pero por misericordia no recibimos lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Esa es la analogía, ¿verdad? Uno es no recibir lo que merecemos y el otro es recibir lo que no merecemos. Eso es el pacto de Dios, cuando Él toma la iniciativa. Entonces, leyendo otra vez, no es Dios el que libra directamente a Noé de la destrucción, sino que le provee los elementos, el tiempo y todo lo necesario para que Noé pueda trabajar por la gracia de Dios en su propia salvación con temor y temblor, si queremos verlo así. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en hacer vuestra arca de salvación, que es obedecer lo que Dios, las instrucciones que Dios ha dado. En el versículo 18, la palabra pacto es mencionada por primera vez, y aquí está lo que hablamos de la ley de la primera mención. Es el mismo Dios quien lo establece, lo inicia y lo respalda. Él es el principio y Él es el fin, el alfa y el omega, el que produce el querer como el hacer. En ese versículo encontramos también el segundo elemento del pacto, jerarquía. Eso está implícito en la salvación que Dios da. Dice, ahí vemos que Dios se pone en primer lugar, se pone Él en primer lugar, y luego Noé y sus hijos, que son cabeza de familia, y luego sus esposas. Dice así en Génesis 6:18.
mas estableceré mi pacto contigo. No es estableceré un pacto contigo, es mi pacto. No tienen cartas en este asunto, no tiene nada que ofrecer, pero Dios dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos contigo. Hay una escalonada, ¿verdad? El concepto del ¿qué? De la jerarquía, pero está implícita, no está dicho claramente porque tú eres el mayor, pero nosotros ya lo conocemos por el resto de la escritura. Y ahora cuando venimos y leemos de nuevo estos textos, con el concepto de la revelación progresiva, podemos venir y entenderlo con esta clase de contexto. Entonces, en resumen, el pacto, como todo, comienza en Dios. Él es el autor y consumador de todo, el principio y el fin, el alfa y la omega. Nos da a nosotros la dicha, en verdad, de participar en algo que de lo que no nos necesita, pero nos da el privilegio de que participemos en ello. Pero para que aprendamos de su gracia y de su fidelidad en el pacto. No es para que lleguemos a ser grandes ni nada, sino que conforme vamos entendiendo, conforme vamos creciendo en entendimiento, vamos decreciendo en orgullo y vamos admirando más y más el amor, la misericordia de Dios. Y aquí, en estos primeros pasos de la lección de hoy, estamos viendo cómo la trascendencia a Él no lo limita con ninguna ley. O sea que a Dios nunca se le podrá llamar de injusto porque no hay ninguna ley que pueda estar arriba de Él. Por lo tanto, Él nunca puede ser injusto porque no hay ninguna ley. Y en las leyes que nosotros manejamos o que llegamos a entender son ciertas y para nosotros es lo máximo, pero para Dios que trasciende todo, puede hacer cosas que nosotros seguiríamos pensando injustas como eso, ¿verdad? ¿Por qué salvó solo a Noé? ¿O por qué si vio a Noé con ojos de gracia? ¿Por qué está salvando a su esposa y a sus hijos y a sus buenas? ¿Verdad? Porque podríamos empezar como los fariseos a ver que hoy es día de reposo y que no debe hacer ninguna obra, pero Él trasciende aún lo que aprendemos como bueno y sabemos que si Dios lo hace, aunque nos parezca injusto, ciertamente es por nuestra falta de conocimiento de la justicia de Dios. Pero aprendemos a conocerlo a Él. Aprendemos a saber que aunque se mire malo es bueno, porque Él es el único que sabe lo que es bueno y malo. Y nuestra alma empieza a encontrar paz. Ya no tiene que estar batallando tanto con conceptos y que por un lado nos dicen esto, por el otro lado nos dicen esto. Lo que yo sé es que Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad y descanso en que sí puedo y debo hacer lo que está en mis manos, lo que está a mi alcance. El resto queda en las manos de Dios. Muy bien, ese es el concepto que manejamos en esta noche y ahora vienen los adendums y las explicaciones. Ah, Dale. excelente. Yo todavía estoy, eh, la verdad es que todo eso, yo lo tengo aquí un poco más, eh, mi, en mi texto, y aquí está un poquito más diluido, pero lo que yo tengo, la idea principal es que la continuidad del pacto de Dios garantiza una herencia eterna para nosotros, para los que somos fieles, para los que buscamos su guianza. Y esa esperanza debe motivarnos a todos, a los creyentes, a vivir, a inclusive a influir y construir la sociedad conforme a los principios de Cristo, quien es la esencia misma del pacto. O sea, todas estas lo que estamos recibiendo se debe poner en práctica. ¿Verdad? De hecho, lo estamos haciendo. En el momento de poner ¿cómo se llama? Reglas para escoger gobernantes, de acuerdo con la Biblia. Eh, Todas esas cosas son parte del pacto. Y puse en mis notas de hoy, solo déjenme buscarlas aquí.
que vivir en continuidad con Dios, entiendo que implica vivir con la certeza de que las promesas y la herencia de Dios no solo trascienden esta vida, trascienden más que nosotros, tienen un propósito eterno. No se trata solo de esperar una recompensa futura, sino de actuar hoy. Amén. Nosotros, como administradores fieles, dice la palabra, de lo que Dios ha prometido, que implica permanecer fiel a la verdad de Dios, confiando en sus promesas, obedeciendo sus principios, cumplir los elementos del pacto, sabiendo que Dios es que garantiza la herencia final, pensar en las futuras generaciones, transmitiendo valores, fe y principios bíblicos, o sea, como dice Carlitos, hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y hacer, dice, ¿cómo es el texto, Carlitos? Una golondrina no hace verano, pero lo anuncia. Se tiene que comenzar por algo, se tiene que caminar por algo. Entonces, influir positivamente, no de forma de pensamiento positivo, sino con sabiendo la verdad de Dios, el gobierno de Dios, para reflejar los valores que Dios nos ha enseñado, cuidar todo. Tenemos que ser unos buenos administradores. Es un pacto. Estamos en medio de esa continuidad, de ese, no sé cómo llamarlo, pero es hermoso estar en medio de lo que Dios ha designado para nosotros y caminar de acuerdo con lo que Él ha puesto en nuestros corazones a través de su palabra. Lo que Él dice es bueno, y lo que dice que no es bueno, no es bueno. Punto. Amén. Amén. Gracias. Yo creo que te interrumpí, Tor Hugo, perdón. No, siempre soy bien recibido. Y, no, yo estaba por plantearle a Charlie lo siguiente. Me vino a la mente el comparar a David con Noé en cuanto a, no sus pactos, sino en cuanto a Corazón. la calidad que era cada uno. Porque Jehová dice, David conforme al corazón de Dios. Pero pienso que en Noé no era un hombre justo que le creía a Jehová. En el caso de David era un hombre sanguinario, pero creo que Noé, pienso, fue un hombre muy justo en su época, ¿no? Y por eso se justifica que por lo cual Jehová no lo destruyó, pues conservó a Noé con su familia. Pienso, pues, no sé. Yo me uniría a tu pensamiento, que como dije, Dios vio que había que cortar la mano para salvar al cuerpo. Y en este caso, pues el salvar el cuerpo requería que se quedara una semilla para sembrar todavía, ¿verdad? Entonces quemó todo lo demás y dejó la semilla. El Noé, el que todavía era rescatable de la raza humana. Ujú. A mí me gustaría, si me permiten, porque me llamó la atención, seguí el razonamiento que Carlitos planteó desde el principio, desde Génesis 5, 6, del 5 al 7, donde dice que el hombre se había corrompido y los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. Y revisando algunos de los aspectos en la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 4:23, el salmista escribe, sobre toda cosa guardada del consejo de Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El consejo de Dios es que en mi corazón debo atesorar lo bueno para que me vaya bien, porque eso me va a garantizar la vida. En el Salmo 119:11 es el salmista el que escribe, perdón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esas dos escrituras pues se complementan. Uno, el consejo de Dios, diciéndole guarda tu corazón, y en el otro el salmista que dice guardado los dichos para no pecar contra ti. Pero me llama la atención de qué manera el hombre puede
corromper los principios. Y eso lo explica Jesús en Mateo 15, 17 al 19. Cuando invitan a comer a Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús no se lava las manos y dicen que como que no es correcto que él no se lave las manos porque puede contaminar su cuerpo y todas esas cosas que sabemos. Y lo que Jesús explica muy interesante. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso quiere decir que el hombre concentra más el aspecto externo para, entre comillas, tratar de mantenerse limpio, cuando lo que realmente es lo que mantiene limpio al hombre son sus pensamientos. Si se acuerdan, es de lo que hemos hablado de la batalla espiritual. Regularmente los hombres consideran que la batalla espiritual es una que se libra afuera entre demonios, ángeles, y que nosotros, si tenemos suerte, los ángeles ganan y nos lleva bien, y si los demonios ganan, nos va mal. Cuando la cosa es tan sencilla, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Punto. No hay demonio, ni ser humano, ni nadie que me pueda hacer algo si Dios está conmigo. Vea, eso es lo que yo ponía como parte de la primera parte, la responsabilidad nuestra de mantener y ocupar nuestra mente. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo lo dice? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo de buen nombre, si algo de virtud hay, en eso pensad, porque los pensamientos, como hemos aprendido, son los que producen caminos. Si en un momento dado en mi pensamiento yo creo que actuar de una forma es correcto, voy a dirigirme hacia ahí, pero si estoy quebrantando el tercer elemento del pacto, que son las leyes, y no encamino mis pensamientos y mis caminos hacia esa vía, definitivamente voy a fracasar, ¿verdad? Y me llama la atención en el asunto de Noé, porque miren, por ejemplo, la primera presentación que se da de Noé en Génesis 5, 28 y 29. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, miren la idea que Lamec tenía acerca de Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Algo así como ahí vino nuestro héroe. En lugar de concentrarse ellos en hacer el trabajo para que Dios sea propicio a todos ellos, no. Le ponen la esperanza a un muchachito, que saber si va a hacer lo que ellos esperan. Pero en Génesis 7:1, la respuesta que encuentra uno es muy bonita. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La esperanza que el papá tuvo hasta cierto punto fue atinada. Me imagino que el papá sí se concentró en establecer buenos principios en Noé. Y eso hizo que Noé se salvara, pero no Lamec. Y si se acuerdan, yo no sé si es el profeta Ezequiel el que dice eso, cuando Dios le habla y le dice, si estos tres varones existieran y yo fuera a maldecir la tierra, ellos tres se salvarían, ni sus hijos, ni sus esposas, ni nadie. Ellos tres, porque esa generación se había corrompido totalmente. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas importantes, y hablando lo que cuando platicábamos del asunto de la jerarquía como parte del pacto, como elemento del pacto, decíamos que si la jerarquía hacia arriba es mantenerme viendo a quién doy cuentas para asegurarme de hacer el trabajo que Dios me manda, cuando veo hacia abajo, básicamente debe ser que mis hechos sean de bendición para los que dependen de mí. Si guardamos esa armonía, pues vamos por buen camino. ¿Verdad? Pero sí tenemos que tener todo eso en cuenta. El pacto, por eso les digo, es algo tan precioso porque es una buena guía para que asegurarnos que estamos, como decía Carlitos hace un rato, honrando a Dios aún en los aspectos más pequeños de nuestra vida y no menospreciar ninguna función, porque realmente la función es función, no es nuestra identidad, ¿verdad? Gracias solamente a eso, hermanos. Y mira, lo que dices me recuerda algo. Por ejemplo, cuando con Jesús, mira que no saben qué hacer con él y entonces viene el Herodes, no me recuerdo quién, creo que es Herodes, y dice, vosotros no entendéis nada, no entendéis que es mejor que un hombre muera y no todos.
Dice, y eso lo dijo porque era sacerdote y profetizó, ¿verdad? Él no lo dijo por profecía, él lo dijo por quitarse a Jesús de encima, pero lo que dijo fue correcto. Eso me vino a la mente ahorita que tú enseñabas que el papá de Noé, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Este nos va a librar. Lo profetizó, pero él pensó, este nos va a librar a nosotros. No, este libró a la humanidad, no Y a fue ellos. Caifás el que dijo eso justamente. Caifás. Ok, ¿verdad? Entonces en este caso el papá dijo la verdad, pero él se metió de chute ahí, nos va a librar, no, este va a ser el libertador de la humanidad. Habló igual que Caifás, inspirado por el Espíritu, pero sin entender lo que decía. Puesto nombre. Charlie, Es designio quiere decir propósito, plan o intención de alguien. Sí. ¿Verdad? Y lo de- por eso, cuando el propósito, el plan o la intención de algo es de continuo, solo el mal, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar que hagan bien? Así como dicen en Guatemala, la cabra siempre tira pa'l monte. Sí, ya. exactamente. Hay todas esas cosas vienen a ser por la confianza, la fe. La fe, sabemos, es la certeza, y lo repetimos, la certeza de lo que se espera y la seguridad de que no se ve, pero dices que sí, fíjese que hermano, que yo tengo mucha fe. Está poniendo todo del lado de nosotros y no es así. ¿Cómo se llama? No es del lado, no es del lado de nosotros, es del lado de Dios. Es donde ponemos nuestra fe, porque la fe es ¿cómo le diría yo? Nuestra completa confianza a su carácter, a sus promesas, a su voluntad, a lo que es Él. No es lo que yo tengo, es lo que Él es. ¿Mm? Creer que Dios cumple lo que promete, que no cambia, que no varía. Hemos visto que Dios mantiene su palabra y la va a mantener y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará, dice la Biblia. Entonces, debemos estar conscientes de que es Dios y no lo que nosotros creemos que sea Dios, sino es Él lo que hace que estas cosas sean propicias, es su voluntad, su fuerza, sé que me quedo corto de palabras, pero lo que exactamente 10 dice, ¿cómo se llama? Podemos tener la fe como una relación con Dios, caminar con Dios día a día, conociéndolo, aprendiendo a depender de Él, cambiar nuestro pensamiento, quitar todos esos pensamientos que se nos han puesto por años y años, ¿verdad? Y buscar sus designios, agarrarlos, enfrentarlos a la verdad para que todo eso que nosotros tenemos, ese ripio que nos han puesto, ¿verdad? Tal vez de buena manera se vaya limpiando y vaya quedando su verdad con nosotros. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a abrir nuestros ojos, vamos a entender el pacto que Él ha puesto delante de nosotros. Y como decía Carlitos, ¿qué le podemos dar nosotros a Él? ¿Qué? Si todo es de Él, ¿verdad? Entonces, pienso que la fe en Dios es la confianza plena en Él, en su carácter, sus promesas y su voluntad, ¿verdad? Es lo que Él dice, no lo que yo quiero que pase. Tengo fe en que mi carro va a ser rojo con ventanas politraumatizadas, digo, polarizadas. ¿Ya? No es eso, no es eso, es lo que Él es. ¿Quién es Dios? Su carácter. ¿Qué? Fíjate que Gracias. aprovechando lo que decía Víctor Hugo, yo como soy tan curioso, busqué lo que dice la palabra designio, porque sí vale la pena, dice, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente al mal.
y vi lo que dice designio en el diccionario y dice designio es un propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa. Si uno sustituye esa palabra ahí, quiere decir que los cuates cada vez que tenían un pensamiento, el propósito o proyecto era básicamente para beneficio de ellos, no beneficio de la sociedad. Y lógicamente, cuando una persona todo lo que hace está en función de beneficiarse así, quiere decir que no importa sobre quién tenga que pasearse. Si el propósito para mí es hacer dinero, no importa que tenga que expropiar gente, que tenga que quitarle, que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y lógicamente esos pensamientos se continúan como la bola de nieve haciendo más grande porque lógicamente, si alguien me lo hace a mí, pues yo se lo hago a otro. Y eso hace que la sociedad se corrompa cada vez más y más. ¿Verdad? Entonces, básicamente sí, definitivamente, por muy loable que uno quisiera poner las cosas, si son para beneficio mío, van a ser destructivos y definitivamente a Dios no le van a agradar. Y el otro punto que mencionaba Erwin, interesantísimo. Fíjese que regularmente, como mencionaba Mario el domingo, el asunto de conocer a Dios y toda la cosa. Una buena forma en que Jeremías lo pinta en el verso 22, en el capítulo 22, verso 15 y 16, Dios reprendiendo dice, al rey le dice, reinarás porque te rodeas del cedro. Como él había puesto su confianza en otros reyes, dice, Dios le dice, reinarás porque te rodeas del cedro. Dice, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. Dice, ¿no es esto conocerme a mí? Conocer a Dios implica cosas que se hacen, no simplemente un bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, se me ocurrió decir esto porque sé que estos mensajes le llegan a mucha gente y cuando digan que conocen a Dios, vean si las obras que hacen justifican decir sí conozco a Dios, porque Dios dice conocerme a mí es juzgar causa del afligido con justicia, del menesteroso, para que entonces nos vaya bien. Muchas gracias, la verdad, muy interesante los comentarios. Amén. Sí. Por ejemplo, dice, está recordando un versículo que dice que el hombre hace de continuo el mal, algo así. Y me ponía a pensar de que el pacto y la gracia nos ayudan a, a agregar o a limitar, el, porque como la maldad es tan grande, la gracia obviamente nos ayuda. Pero a lo que quiero llegar es cómo Dios ve ese tipo de la maldad, cómo hacer, obviamente que a través de la ley y la justicia y, y, el, y el obedecer las jerarquías. Pero eh, tú decías algo interesante, que decía que el Señor se enfoca o se limita a cortar la mano y no... y no se limita a cortar la mano, sino se enfoca en el resto del cuerpo. ¿Cómo, cómo poder trabajar en eso? Obviamente haciendo las cosas que dice del pacto y la gracia, pero si se ve maldad por todas partes, no, Perdón, sigue, sigue. no, solo quería saber si tiene algo de sentido lo que trato de preguntar o de concluir. Sí, te iba a decir que yo lo estoy tomando de las palabras de Jesús, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, si tu ojo te es lo mismo. Entonces yo hacía la analogía en sí de que en este caso el mal iba de continuo para más mal, ¿verdad? Como estábamos viendo, entonces lo cortó de tajo, solo que en este caso cortó todo el cuerpo y dejó solo la mano. Pero la idea era la idea era, Dios dijo, si todo se va a perder, esto que todavía se puede salvar, ¿verdad? Lo que lo cortó. Es, y eso es para nosotros.
Lo que nosotros sabemos que nos está sirviendo de piedra de tropiezo, que es una tentación constante o un vicio que teníamos antes, una debilidad que teníamos antes, esas cosas son las que tenemos que cortarlas, no tratar de convertirlas o de hacerlas más tranquilas, ¿verdad? Sino que verlas como que pueden afectar todo lo demás. Como dice, ¿verdad? Que una mosca muerta hecha arruina el mejor perfume de los perfumadores, ¿verdad? Una, Charlie, la analogía no sería mejor cortar toda la planta y dejar solo el retoño. bonito, bonito, definitivamente, sí. ¿Ah? Ujú. Creo que fue justamente eso lo que quiso hacer Dios con Moisés, pero Moisés Lo como dejó. que no mucho le gustó la idea. Se Y hubiera ahí, ahorrado un montón de dolores de cabeza. exacto, exacto. Y ahí entra, mira, Claudita, ahí entra en parte lo que tú estás preguntando, porque Dios le dijo a Moisés lo mismo que digamos que a Noé, ¿verdad? Pero él le dijo, voy a deshacer lo malo y voy a comenzar contigo. Y Noé echó punta, empezó a trabajar en lo que le dijeron que trabajara. En cambio, Moisés no, quiso ser más misericordioso o su entendimiento de que, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo va a ser que Dios da la impresión de que Dios está vengándose o frustrado, ¿verdad? Entonces, no, eso no. Entonces pensó por Dios. Qué van a decir los demás pueblos? Ajá. Esa cita la estuve buscando yo en Génesis porque no me parecía encontrarla. Que si está en Números 12 en adelante, ¿cuántas veces le dice Jehová a Moisés, quítate, este pueblo lo voy a destruir, ¿verdad? Ujú. Amén. Pero está en Números. Y fíjate vos que efectivamente, y creo que esa es una cosa que le va a dar a Claudita también un poquito más de luz, siempre en números, en 14, 18. Fíjate la definición que se da de Dios, dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Si uno se detiene ahí, tardo para la ira y grande en misericordia, es como que se compadece del ser humano, y eso es verdad. Porque si estamos hoy parados acá no es porque seamos los grandes seres, sino porque Dios tuvo misericordia a cada uno de nosotros. Si somos honestos, todos merecíamos la muerte, pero Dios se compadeció. Entonces dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero aquí va la explicación. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. El asunto es el siguiente: a pesar de que Dios es misericordioso, quiere que todos sean salvos, dice, y no quiero yo la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Si ese impío no se arrepiente, se muere. Ujú. No hay ninguna excepción para que el impío viva. Si Dios dice, vivo yo, que no respete este pacto, es digno de muerte, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero eso, básicamente por eso el pacto es tan importante. Amén. 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 Creo que si ya no hay más preguntas, entonces si querés, Carlitos, paro la grabación. Sí, sí, eso te iba a decir ahorita.